ahora. Bien, bendiciones a todos. Le damos gracias al Señor por nuevamente reunirnos y habíamos quedado en una serie de aspectos antes de tocar este tema de hoy, que es el otro ángel fuerte con el librito. Y ahora yo quiero hacer mención a algo importante con relación a las calamidades que se hablaron en la clase pasada. Quiero señalar que esas calamidades no van a bastar para que la gente se arrepienta. Y es que por eso que después de ese ataque tan extraño y devastador en que habíamos señalado los 200 millones de jinetes diabólicos que van a causar muerte, que se dice aproximadamente a 1.500 millones de seres humanos, es de esperarse que los que queden vivos busquen la ayuda de Dios al ver toda esta masacre, ¿no? Pero Juan, el apóstol, se da cuenta de que los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún dice que se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y plata, de bronce y de piedra. O sea que esto no constituyó ser un elemento de concientización en la vida de estas personas. Entonces, nosotros podemos entender de manera más clara, porque estamos observando lo que se llama este tipo de reacción de parte de la gente y eso lo estamos viendo actualmente, como las personas, muchos de ellos rechazan el mensaje de salvación porque piensan que nosotros le estamos hablando de una religión. Y recuerde, el evangelio no es una religión, el evangelio es un proyecto de vida, un proyecto de vida. Tenga eso siempre presente. Y es por eso que cuando surge lo que se llama una tragedia, hay una especie de devastación emocional, porque déjeme decirle, los terremotos, lo que es los huracanes, las epidemias, las guerras, eso genera un sentido de devastación emocional, aunque se puede ver física, pero el impacto emocional es bien grande. Y también tenemos que ver que muchas personas a través de estas situaciones buscan refugio en la religión. Y ahí también se puede convertir una oportunidad para nosotros hablarle de la esperanza de salvación que hay en Cristo Jesús. Ahora, y cuando todo se vuelve a la normalidad, también nos damos cuenta de que la gente se acostumbraba a vivir en la ruina y vuelve y como que las cosas mm, ya pasaron. Es como, por ejemplo, mire, yo no sé si usted cuando ha ido a la funeraria y pasa a ver el cadáver y pregunta de qué murió y le dicen que murió porque iba a alta velocidad en la autopista. Yo estoy seguro de que muchos de los que estamos allí en la funeraria, vamos a salir de la funeraria a velocidad escolar, como si estuviéramos pasando frente a una escuela, porque la imagen del muerto se quedó plasmada en nuestras mentes. Pero una vez pasa la imagen, volvemos a correr a altas velocidades. ¿Por qué? Porque el estímulo, lo que ya estaba, ya no está. Y por lo tanto, pues continuamos haciendo las cosas como si no nos fueran a ocurrir. También tenemos que observar que la violencia y la corrupción va a estar en aumento. Por ejemplo, si vemos lo que se llama la rebelión contra Dios en ese tiempo en que el Espíritu Santo está convenciendo de pecado, está convenciendo de justicia y de juicio a los pecadores, en este tiempo, entiéndase, en este tiempo de gracia, ¿cómo será en el tiempo de la tribulación? Y si ahora que el Espíritu Santo se encarga de producir el hacer y el querer, que es ese sentido de avivamiento, en el apogeo que vivamos en el temor de Dios y aprendamos a rechazar todo lo mundanal. Déjeme decirle qué va a suceder cuando la iglesia ya no esté. Y ya
haya sido levantada, arrebatada al cielo y el Espíritu Santo ya no esté produciendo arrepentimiento. Porque algunas personas dicen el Espíritu Santo se va a ir. Bueno, cuando el término, yo diría que más apropiado es que no va a haber una intervención directa del Espíritu Santo, porque ya la función del Espíritu Santo está en acorde, de acuerdo al trabajo de la iglesia. Pero Dios sigue trabajando, acuérdese. Ahora, ¿cómo esas personas en ese tiempo van a llegar a la fe? Miren, acuérdense que la iglesia durante el tiempo de la gracia deja un legado, deja un elemento histórico. Nunca olvide lo siguiente, el único libro en la Biblia que sigue abierto y no se ha cerrado, ¿usted sabe cuál es? ¿Alguien sabe? Mano Ramón, ¿no le viene a la mente? Nunca le habían dicho que en la Biblia había un libro que todavía no se había cerrado, que todavía está abierto. No se acuerdan. Miren, el libro que todavía está abierto es el libro de los Hechos, porque la iglesia no se ha ido. El libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos revela que el inicio, la inauguración de la iglesia naciente, pero acuérdese, el último capítulo de Hechos no significa el capítulo del libro. Lo que pasa es que ya los protagonistas ya no están, pero la iglesia continúa. ¿Se da cuenta? Ese documento se viene a cerrar cuando el Señor levante la iglesia, cuando el Señor comience a reinar en su dominio sempiterno. Y ahí se cierra esa historia total. Es importante que sepamos ese aspecto. No sé si lo habían analizado desde ese punto de vista, pero el único documento que queda abierto es el libro de los Hechos. Lo que pasa es que para términos de información queda cerrado para nuestra información de la iglesia primitiva, pero la iglesia sigue funcionando hasta que el Señor la levante. Bien, vamos a trabajar. Le di traté de dar un resumen rapidito cuanto a él. Vamos a trabajar del tema del otro ángel fuerte con el librito. Y usted va a buscar en el capítulo 10 de Apocalipsis y vamos a estar trabajando los capítulos 10 y 11 donde está contenida toda esta información en la cual vamos a estar desarrollando. Bien, tenemos que también, antes de empezar, quiero hacer un paréntesis que como se hizo en el capítulo 7. Acuérdense, en el capítulo 7, entre el sexto y séptimo sello, nosotros encontramos que hubo lo que se llama un paréntesis en el cual dice Juan que vio 144,000 sellados y la multitud estaba vestida de blanco. Ahora usted va a notar que entre la sexta y séptima trompeta, acuérdese, entre la sexta y séptima trompeta, Juan se encuentra con otras dos visiones que son lo que se llaman parentéticas, del ángel fuerte con el librito abierto en su mano y de los dos testigos especiales de Dios para esos momentos de tribulación. No se me adelante, no me empiecen a preguntar quiénes son ellos. Vamos a llegar hasta ahí y después trabajamos en eso. ¿Estamos bien? Ok. Porque queremos llevarlos por secuencia para que usted vaya identificando cada aspecto del documento de Apocalipsis en su forma más básica y usted puede después seguir haciendo sus lecturas y análisis y buscando otras referencias y así se va empapando de información. Ahora, es importante que entendamos lo siguiente. Tenemos que ver que estos hechos se realizan en lo que se llama en preparación para el instante en que el séptimo ángel toque su trompeta y se dé inicio a los juicios de las copas. Escuche bien. Ahora, existen criterios de interpretación. Estas visiones, casi todas del libro de Apocalipsis, se dividen en intérpretes en varios grupos. Están, por ejemplo, en la visión del ángel fuerte, algunos identifican a este personaje con Cristo.
debido a las características que Juan lo describe. Otros, en cambio, en contexto general de la cristología apocalíptica y siguiendo lo que se llaman las corrientes naturales del texto, simplemente lo ven como otro ángel fuerte, como en el capítulo 5, versículo 2. En el caso de los dos testigos, también existe diversidad de opiniones que vamos a estar también señalándolas, especialmente en la identificación de estos siervos. Y tenemos que ver sin ningún ánimo de ser demasiado dogmáticos, ni tampoco porfiados, como diríamos por ahí. Lo que queremos es, en este análisis, ver lo que hemos venido haciendo a través de todo este estudio bíblico, que es adoptar un criterio natural y contextual para la interpretación de estas visiones. Ya muchos tenemos una idea de que hay de comentarios de quienes se creen que son estos testigos. Algunos hablan de que este ángel del librito era Jesús. Hay unas características, pero en realidad usted se va dando cuenta a través del trabajo que estamos haciendo de ir desmenuzando los versículos. Usted se va dando cuenta en algunas situaciones que no es Jesús, sino que es un ángel que recibe una instrucción. Habíamos señalado anteriormente que también en el periodo de la tribulación y gran tribulación, los ángeles van a tener una función en la cual van a estar activos constantemente en ese proceso de juicio. ¿Estamos claros? Y es necesario que entendamos eso. Ahora, ¿qué es lo que dice el versículo 1 del capítulo 10 cuando habla del otro ángel fuerte con el librito? Lo voy a leer. Dice, vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. ¿Estamos claros? Lo pudieron encontrar en el capítulo 10 de Apocalipsis. Ahora bien, aquí tengo unas notas pequeñas en la presentación que tenemos que entender que este no es otro más que otro ángel fuerte. Acuérdense, es importante, porque ya terminada la información acerca de la terquedad, de la indiferencia de los hombres ante los resultados de la mortandad causada por la sexta trompeta, el apóstol pasa a lo que se llama a un cuadro que es distinto. ¿Cuál es ese cuadro? Dice que él vio que desciende un personaje extraordinario que tenía características y actos que habían provocado opiniones encontradas en cuanto a su identificación. Ahora, algunos creen, y vuelvo y repito, creen que ese ángel era Jesús, pero si usted hace un análisis cuidadoso del pasaje, revela que no es necesario llegar a esa conclusión. Porque fíjese, a pesar de las características, Juan supo, escuche bien, que era un ángel. Era un ángel. Y si Juan lo hubiera estimado necesario, indudablemente había presentado este personaje como Jesús y no lo hizo. Sin embargo, tiene que ver cuando usted nota en el versículo 1, y vuelvo y repito, dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Bien, es cierto que en algunas de estas características son muy parecidas a las que Juan observó en el mismo Jesús, que se encuentran en el capítulo 1, versículo 16. Pero no es imposible que Dios haga brillar así el rostro de una criatura tan especial como esta. Ahora, tenemos que ver que aún los seres humanos han sido rodeados de resplandor, y eso lo podemos ver en la Escritura, como en el caso de la transfiguración de Jesús, que se puede encontrar en Mateo, capítulo 17, versículo 2 al 5.
y también el rostro de Moisés cuando emitía una brillantez espectacular, y tanto que se tenía que poner lo que se llama un velo, dice la escritura, se tenía que poner un velo para que Aarón y su pueblo pudieran estar cerca de Moisés. Y esto que le estoy diciendo, búsquelo en Éxodo, el capítulo 34, versículos 29 al 35, que da esa descripción. Ahora, si eso le sucedió a estas personas, que eran seres humanos, ¿cómo no le puede suceder a un ángel? ¿Se da cuenta? Acuérdese que usted tiene que buscar todas las variantes racionales, porque entonces usted va a determinar si era Dios o no era Dios el que estaba descendiendo. ¿Estamos claros? Entonces, tenemos que ver que no había razón para que Juan no lo presentara como Jesús. Y la manera en que Juan se refiere a este personaje que desciende del cielo en la tierra, usted va a notar que no exige ninguna explicación adicional. Indica que era otro ángel fuerte, nada más. Y hemos dicho que en ninguna parte del libro Apocalipsis se presenta a Jesús como un ángel. Tenga eso claro. A Jesús en Apocalipsis no se presenta como un ángel y mucho menos como otro ángel. Por lo tanto, no debemos forzar lo que se llama el lenguaje ni cambiar el sentido que el autor está queriendo transmitir. Por ejemplo, cuando se habla del adjetivo fuerte, por supuesto, lo hace diferente a los otros demás ángeles que se han venido mencionando, pero no indica necesariamente que se trate de Jesús. A propósito, mi nombre es Ángel, para los que no sepan, no es Junior. Junior es el nombre para nosotros acá, pero mi nombre de pila es Ángel Manuel Pérez, pero no soy ese ángel. ¿Estamos claros? Ok. Bien. Otro aspecto es que no era cosa extraña ver descender a otro ángel poderoso. Miren cómo estamos tratando el versículo. Estamos tratando de desmenuzarlo. Estamos tratando de hacer como cuando usted antes le daban dinero con bacalao, pero el bacalao tenía espina. ¿Se acuerda? Usted tenía que estar comiéndose el bacalao con cuidado porque no se podía, le decían, ten cuidado, no te vaya a traer una espina. Y así es que uno tiene que trabajar los versículos bíblicos para no tragarse ninguna espina, porque el detalle de todo esto requiere que seamos cautelosos. Por eso es que el análisis bíblico no se puede hacer, como dicen por ahí, como gato detrás de pescado. ¿Te has escuchado esa frase? O sea, no se puede hacer a la prisa. Entonces, cuando volvemos y retomamos que no era otra cosa que otro ángel poderoso, lo que dice Juan, ya estamos claros en eso. Entonces, usted va a notar también que la expresión que se utiliza, y aún en el lenguaje griego, para designar ese personaje, en el griego, una palabra que aparece es la palabra angelón isquirión, que es lo que significa ángel poderoso. Entonces, existen lo que se llaman ángeles a los cuales Dios ha dotado de poder y de características extraordinarias, y los envía a realizar lo que se llaman misiones o tareas que son especiales, como la que se van a desempeñar aquí en este capítulo 10, que lo vemos en el ejemplo de este ángel fuerte. ¿Estamos todos? Bien, ¿y cuál es la misión extraordinaria de este ángel? Dice que en su mano tenía un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, dice, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han
dicho y no las escribas. Interesante. Ahora bien, cuando estamos leyendo estos documentos así, algunos se creen que estamos leyendo el libro de Harry Potter. Pues estamos hablando de historias así místicas, del tipo del tiempo de los griegos, donde habían estas mitologías. Pero fíjese, tenemos que ver que hay 4 señales de autoridad. Vamos a trabajar para ver si lo podemos desmenuzar y sacarle las espías. Este pasaje aparece en un momento de trascendencia en el programa de Dios para la tribulación. Y han transcurrido, acuérdense, en esto que estamos mencionando, ya han transcurrido aproximadamente 3 años y medio de juicio. Y lo peor está por venir. Y eso lo decía un gobernador en Puerto Rico, no lo decía el nombre. Entonces, pero él decía lo contrario, lo mejor está por venir. Pero aquí dice, lo peor está por venir. ¿Por qué digo lo peor? Porque los primeros 3 años y medio se conoce como tribulación y los otros 3 años y medio se conocen como la gran tribulación. ¿Usted lo había escuchado eso así anteriormente? Ok, es importante. Ahora, hay 4 cosas que se destacan. La autoridad del emisario de Dios que desempeña esta misión. La primera, dice que tenía un librito abierto. Entonces, eso lo dice el versículo 2. Vaya conmigo. Dice que más adelante vemos que el libro era el cual era su contenido. Sin embargo, en la mano del ángel nos indica que él fue comisionado para recibir el documento de la mano de Dios para llevárselo a Juan. ¿Estamos claros? Vuelvo y repito. En la primera, un librito abierto, versículo 2, y vemos que el libro era y cuál era su contenido. Ahora, dice que puso un pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Entonces, podemos decir, no solo es otra señal de autoridad, sino que también establece a través de esta declaración lo que se llama la extensión del mensaje, la cual mensaje abarca la tierra y el mar. Entonces, el otro aspecto dice que clamó a gran voz. Cuando dice que se clamó a gran voz, como ruge un león, en cierto modo, el ángel viene con la voz y la autoridad de un profeta celestial. Y su anuncio es para advertir la eminencia de los más severos juicios divinos. Por eso es que Juan no solo escuchó la gran voz del ángel, sino que también la asoció con la fuente, con el fuerte rugido de un león. Entonces, algunas, especialmente comentaristas, podemos decir, sugieren que este personaje podía ser uno de los 4 seres vivientes que estaban alrededor del trono de Dios. Es una sugerencia de algunos comentaristas, porque dice que cuando hubo clamado, dice, 7 truenos emitieron sus voces. Los 7 truenos, ¿qué representan? Apunte eso por ahí. Representan la voz de Dios. 7 truenos representan la voz de Dios. Y lo que indica es que respaldaba el mensaje del ángel. Eso es lo que indican los truenos. ¿Estamos claros aquí? O eso está más claro que las manos de un carbonero. Mano Juan, Mano Ramón, perdón, ¿tiene algún comentario? Algo que le traiga un choque conceptual. ¿Estamos bien? Quiero saberlo, o sea, acuérdese que es mucho material, hermana Lucy. No, estoy bien. Ok, estamos bien, eso está bien. Si ustedes van bien, pues yo estoy bien. Pastora.
¿Tiene algún comentario, algo que señalar? Yo estoy aquí tratando de ayudar a Yolanda, tratando de ayudar a Rafael. Rafael se le está frizando el teléfono y lo llamo y vuelve y se le friza y... Ok, está haciendo trabajo Pero técnico. Está bien, no hay problema. sí. Entiendo. Ok, no te preocupes, estamos grabando. Bien, ahora bien, si estamos claros hasta ahí, más adelante en el video, cuando ya se haya grabado, yo se lo voy a poner en la página. Ustedes pueden volver a retomar y volver a hacer lectura. Ahora, también se señala que Juan no registró lo que dijeron los truenos. Déjenme ver si yo tengo más comentarios aquí. Juan no registró lo que dijeron los truenos. Ahora, acuérdense, los truenos representan la voz de Dios. Entonces, ciertas cosas que Dios ha dicho no tienen que ser reveladas a los hombres. Es por eso que el apóstol, en este caso, entiéndase Juan, dice que escuchó, dice que entendió, y lo que las voces de los truenos dijeron, pero se le indicó que no lo registrara en el libro. ¿Estamos claros? Se le dio instrucción a que no lo registrara en el libro. Entonces, también se puede ver que el ángel hizo un juramento profético. Esto es interesante. Miren lo que dice el pasaje. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a los siervos, los profetas. Esto lo dicen los versículos 5 al 7. Entonces tenemos que ver algo importante. Hay 3 detalles de importancia en este acto del ángel fuerte que tenía el libro. ¿Cuáles son esos actos? Vamos a ver, vamos a mencionar por lo menos estos detalles. Dice, el ángel descendió a la tierra, hizo un juramento del Creador y lo que se llama anunció que no habría más demora. Vamos a explicar eso. Si el ángel fuerte que Juan había visto con el librito abierto estaba en la tierra, lo cual tenemos que entender, no se puede referir a Cristo, porque tenemos que entender que Cristo estará en el trono del juicio en el cielo en ese momento. Otro aspecto es que esta visión tiene que ver con las cosas que han de verificarse en la tierra durante la segunda parte de la tribulación. Ahora, el segundo aspecto, cuando dice que hizo juramento en el nombre del Creador, es una de las razones que son dominantes para ver lo que se llama el personaje aquí apocalíptico. En el versículo 10, que se conoce como el otro ángel, y no como Jesús por naturaleza del juramento. Algunos comentaristas dicen que el juramento hecho por el ángel en el versículo 5 y 6 es algo que jamás habría podido salir de los labios de Jesús y la segunda persona de la Trinidad. Escuche bien. Entonces, voy a leer los versículos para que usted lo analice. Dice, y el ángel vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró que por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo, la tierra. Entonces, esto es una proclamación de una criatura celestial jurando en el nombre de su creador. Por lo tanto, ahí sabemos que no es como un sello de garantía de que las palabras llevaban un mensaje que era certero y un mensaje que era infalible. Entonces,
tercer aspecto, el tercer detalle que habíamos señalado, de los 3 detalles, que dice que anunció que no habría más. ¿A qué se refiere? El mensaje del ángel indica que la aplicación de la última parte de los juicios divinos van a tener lugar inmediata y que no habrá ningún tipo de dilación, o sea, no se va a retrasar. Por eso es que cuando se utiliza la expresión juró que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, hace el ángel, el misterio de Dios se consumará, como el anuncio a sus siervos, los profetas. Si ustedes oyen a un loco diciendo que el Señor le reveló lo que le dijo a Juan que guardara, usted apague la radio y póngase a ver otra cosa, póngase a ver las noticias. Porque si a Juan no se lo reveló, menos no nos va a revelar a nosotros. ¿Estamos claros? Entonces, tenemos que ver que este juramento angelical establece lo que se llama lo irrevocable, lo inminente de los hechos que iban a poner fin al dominio del anticristo. Es por eso que los últimos 3 años y medio de la tribulación va a ser un periodo de acontecimientos en toda la historia de la raza humana. Por eso es que al anunciar el misterio de Dios, que se consumará como el anuncio a sus siervos los profetas, nos está indicando que sin ningún tipo de demora se van a derramar juicios de las copas. Y eso lo vamos a ver más adelante. Tras los juicios de las copas, vamos a ver que Jesús vendrá y destruirá a sus enemigos y a fin de establecer lo que se llama el reino de paz en el mundo. ¿Estamos claros? Ya se está comenzando a indicar que ya el juicio de las copas se acerca. Ahora, permítanme pasarla. Ok. Ya hemos cubierto esta parte del anuncio que no habrá más demora, Juan con el libro abierto. Entonces tenemos que ver aquí otro aspecto importante. Cuando se habla de Juan en el librito abierto, voy a leer los versículos 8 al 11. ¿Ustedes tienen la Biblia con ustedes? Del versículo 8 al 11 del libro de Apocalipsis. Dice, la voz que oí en el cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Y después le dice, y te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y comí. Dice, era dulce en mi boca por la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Eso es lo que dice Juan. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas, reyes. Y ahí termina la ley. Y tenemos que, para poder comprender la naturaleza, el propósito y el alcance del contenido del librito, tenemos que entender una serie de puntos básicos. ¿Cuáles son? Tenemos que tener claro que esto es el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, versículo 1. Porque lo primero que debemos tener claro es reconocer que no es el mismo libro que se habla en ese capítulo 5, versículo 1, que estaba sellado con 7 sellos, los cuales para el momento ya habrían sido abiertos. Ahora, no hay tampoco razón para que el misterioso libro, después de sus sellos, hayan sido rollos y los mismos hayan causado lo que se llaman calamidades de los primeros 3 años y medio de la tribulación, que ahora se ha dado a Juan. Ahora, el libro sellado del capítulo 5, versículo 1,
era lo que se llama el testamento de la propiedad del reino de Dios a favor del Cordero. Escuche bien. Pero este librito abierto en el capítulo 10, escuche bien, tiene que ver con el misterio de Juan en representación a los profetas del fin. ¿Estamos claros? El capítulo 5, vuelvo y retomo, es un testamento que se refiere a la propiedad del reino de Dios. Y el del capítulo 10, aquí el librito, tiene que ver con lo que tiene que realizarse en el ministerio de Juan en representación a los profetas del fin. Ahora, el librito era para Juan. Escuche bien, el librito era para Juan y vamos a leerlo, vamos a trabajarlo. Y dice que Juan declara que recibió órdenes de parte de Dios de ir al ángel y pedirle el libro, como usted y yo acabamos de leer, que indica que dicho documento tenía que ver con el apóstol. Ahora, la voz que oí del cielo habló otra vez y dijo: ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Pero entonces la voz que había oído fue que le prohibió escribir lo que había dicho los 7 truenos. ¿Estamos claros? Los 7 truenos quiere decir lo que Dios había indicado. Ahora, le vuelve a hablar para darle instrucciones de tomar el libro de la mano del ángel. El libro de los 7 sellos del capítulo 5, versículo 1, habrían de afectar el mundo entero, por cuanto el contenido está relacionado con juicios que iban a ayudar a que se recuperara el reino de Cristo. El librito, en cambio, tiene que ver con Juan como pastor de las iglesias de su tiempo y también como representante del ministerio profético de los últimos días. Por eso es que dice: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. ¿Se da cuenta? Entonces, el librito se refería al ministerio profético. Miren la lectura del 9 y el 10 del capítulo 10. Y él me dijo: toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces dice: tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Ahora surge una pregunta: ¿qué significa comerse el libro? Algunos entienden que cuando se habla de eso, de comerse el libro, era mandarle que lo leyera y que se apropiara del contenido del mismo. No es que se lo comiera, acuérdense, estamos hablando en sentido figurado. Y es que cuando nos referimos a una persona que lee mucho, diciendo que devora libros. Usted no se ha dado cuenta de eso. Usted escucha gente que son inteligentes y dicen: fulano es un ratón de biblioteca, que se pasa metido. ¿Ah? ¿Cómo, hermano Ramón? Un estofón. ¿Te gusta? Exactamente, un estofón. Exactamente, esa es la palabra también. Un estofón. Entonces, otra pregunta que surge es: ¿por qué le supo dulce al paladar? Pues miren, le sabía dulce a Juan cuando lo estaba leyendo, porque sin duda que estaba anunciando el pronto restablecimiento del reino de Cristo. Por eso era que le sabía dulce, del cual él se consideraba partícipe del mismo. Entonces, otra pregunta: ¿por qué le fue amargo en el vientre? Aunque le supo dulce, el contenido del libro dice que le amargó el vientre. ¿Qué es lo que quiere significar pensando que en este aspecto? Pues fíjese que cuando lo leyó, dice que le vino angustia. Eso es lo que se refiere. Le vino angustia y le vino dolor. Y al enterarse de los juicios que aún tendrían que venir sobre el pueblo judío y sobre gentiles. Ahora, es probable que lo que le angustiaba a Juan era el endurecimiento
conjunto de los incrédulos, a pesar de todo lo que tendrían que sufrir. Y esto nos sucede a todos aquellos en la iglesia que predica el evangelio. Nosotros nos alegramos por los que se salvan, pero nos da pesar con aquellos que rechazan a Cristo. Es sinónimo como que nos da ese malestar y ese dolor. ¿Por qué? Porque una palabra tan buena, salvadora, sea rechazada por muchos. Entonces tenemos que ver, repiten aquí, si no, ok. Hay otro aspecto bien importante, y es que el ministerio profético iba a seguir en función. Por eso es que en el versículo 11 dice, y él me dijo, es necesario, dice, que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, este mandato es comunicado a Juan por el ángel, que tiene un mensaje de doble sentido. Y cuando dice un mensaje de doble sentido es que, en primer lugar, sabemos que Juan fue puesto en libertad poco después de que Dios le diera las visiones del Apocalipsis. Quiere decir que no muere en paz. Entonces, la tradición patrística de los padres indica que Juan volvió al campo de labores, pero ahora con un ministerio más amplio. Pues se agregaba en esas funciones apostólicas algo interesante. Ahora era un profeta apocalíptico. Entonces, otra parte, la declaración del ángel de Juan es que habría de profetizar otra vez concerniente a muchos pueblos, naciones, lenguas, reyes, y podría referirse a las demás visiones que vio y que registra ese libro, y puede referirse también a su mensaje profético que abarcará los siguientes 20 siglos o más y se extenderá a todo el mundo. Y esto es algo interesante porque es un misterio develado y Juan se convierte en el iniciador de él mismo. ¿Tienen algún comentario hasta aquí en cuanto a lo que hemos tratado de desmenuzar dentro de la lectura? Yo también estaba pensando que aquellos que no se arrepienten, ¿verdad? Y siguen su manera de hacer como siempre lo han hecho, que es lo que van a hacer. Desafortunadamente, Juan tenía dolor, angustia, estaba contento por un lado, pero también estaba angustiado debido a que todas esas personas iban a ser castigadas. O sea, que Dios no se va a quedar con lo que han hecho. ¿Ves? Tienen consecuencias. Y para mí, digo, eso es lo que estaba sintiendo Juan. Sí, no, y eso es importante lo que menciona usted, porque acuérdese, Juan, cuando es llevado a la isla de Pasmo, que prácticamente era un lugar para llevar a los presos políticos y todos aquellos que estaban en contra del sistema, era un lugar donde se garantizaba que muchos iban a morir. En este caso vemos la gloria de Dios manifiesta, porque el lugar se convirtió en un centro de reunión donde el mismo Dios se revela a Juan para volver a retomar el ministerio ahora con un mensaje profético apocalíptico. Y ese mensaje, fíjese, y esto lo digo yo acá, Juan ahora entiende que el Dios que se había encarnado, en la cual él tuvo una participación con él en el ministerio, le dio a conocer, ahora que Juan estaba lleno del Espíritu Santo, unas directrices en la cual hoy nosotros, la iglesia, entendemos que ya el Señor le estaba diciendo que todavía el tiempo de su venida no era, porque era necesario que se siguiera proclamando el mensaje. Por lo tanto, ellos iban a continuar llevando el mensaje, porque esa parte que tiene que ver con ese día final de la tribulación, ese día está reservado
en la cual la iglesia simplemente tiene la responsabilidad de proclamar. Por eso es que nosotros no sabemos día ni hora. Nosotros lo que tenemos es el mismo mensaje profético de Juan, que es, número uno, dentro de ese mensaje profético, antes del mensaje profético, vamos a trabajar lo que se llama la proclamación del evangelio para que vengan a Cristo. Y luego le vamos a señalar el mensaje escatológico, lo que ha de venir para aquellos que rechacen la oportunidad de salvación. Y se le dio a conocer a Juan los detalles de esa situación, ya, porque acuérdese una cosa, no olvide esto, para Dios el futuro es historia. No olvide eso, para Dios el futuro es historia. Y entonces el trabajo viene siendo para la iglesia de proclamar. Hay personas que a veces preguntan, bueno, pues entonces Dios sabe quiénes son los que van a estar. Miren, acuérdense, aquí Dios lo que está señalando es el evento. Los que quieran ser protagonistas en esta parte se tienen que apuntar. ¿Y cómo se van a apuntar? De acuerdo a sus obras. Y esas obras son las que van a determinar si son los que se quedan. No es que nadie se salga por las obras, acuérdense. Nosotros estamos en Cristo porque nosotros entendemos que no podemos administrar nuestra propia vida y necesitamos que el Señor sea el que la administre a través de la persona del Espíritu Santo. Amén. Si yo no permito que Dios trabaje en mi vida, yo no puedo culpar a Dios por ser condenado, porque yo decidí ser condenado. Así es. No es porque Dios me quiso condenar. Él quiso evitar la condenación. Acuérdese que Dios en la gracia está vestido de puro amor porque esa es su característica intrínseca. Pero va a haber un momento donde Dios va a asumir postura de juez. Y cuando Dios toma postura de juez, la cosa va a ser distinta porque se va a manifestar en justicia. Y al manifestarse en justicia, aquellos que teniendo la oportunidad rechazaron porque determinaron por voluntad propia, pues la justicia le va a dar retribución por esa conducta. Vamos claro. Mano, Jamón, ¿algún comentario o algo que le haya traído un choque conceptual? Bueno, todo está muy claro. Gracias. Perdóneme que no lo escuché. Todo está claro, gracias. Ay, me hace sentir bien. Yo decía, ay, estoy dándole mucho. Pues fíjese, y es importante, miren, algo que les quiero dejar saber. Yo les había mencionado anteriormente que el libro tiene mucho simbolismo, hay mucho sentido figurado en el mismo. Usted y yo no podemos ver una persona que está de pie en el mar, otro pie lo tiene en la tierra. Por lo tanto, está queriendo emitir un mensaje de manera figurada. Por eso es que tenemos que ir poco a poco, versículo por versículo, e ir removiendo las espinas para comer el bacalao, como decíamos nosotros antes. Como decía ahí mamá, ten cuidado que no te vayas a tragar una espina. Pues había que entonces desmenuzar para sacar las espinas y comerse después el bacalao. Entonces, en el libro de Apocalipsis hay que hacer lo mismo. Una de las cosas que se recomienda es que el libro no se puede leer con un sentido hay una palabra que se usa en los medios, se llama amarillismo, es decir, con sensacionalismo. No tenemos que leer el documento con los pies en la tierra. Yo tengo un profesor que dice, tenemos que estudiar el libro de Apocalipsis como si fuéramos ateos. ¿Usted sabe por qué dice eso? Él lo dice porque las personas que son ateas se hacen muchas preguntas. Y al buscar respuesta a esas preguntas, pues entonces tiene una mejor disposición. Ahora, déjeme decirle algo. Hay muchas vertientes en cuanto al documento. ¿Cuál es la idea central de este documento? Es la esperanza que Dios ya ha prometido, en la cual va a erradicar por totalidad
la maldad, el pecado, para vivir en completa paz y seguridad con Él. Como dirían los católicos, sécula seculorum. ¿Estamos claros? Entonces, ese es el proceso. Ese es el proceso de todo esto, porque tiene como intención, sobre todas las cosas, aunque hay una manifestación de juicio, también hay una manifestación del amor de Dios, porque fíjese, aún en la tribulación, en la gran tribulación, se está llevando la oportunidad para que la gente se salve. Yo escucho a un amigo, no sé si la palabra que él utilizó o yo lo escuché mal, porque algunos utilizan diciendo, ya el Espíritu Santo no va a estar. Yo tengo mis reservas con eso. Yo lo que entiendo es que el Espíritu Santo ya no se va a manifestar de la misma amplitud como lo hacía con la iglesia, porque está en fase de juicio el mundo. Ahora, ¿cómo la gente va a venir a la fe? Si no me equivoco, la palabra que él utilizó fue compulsión. Acuérdense, ya la iglesia ha dejado un legado. Ese legado está impregnado en la mente de la gente y la gente va a recordar lo que la iglesia hacía. Y muchos, a través del análisis del pensamiento, van a querer retomar para ser salvos. Pero también se habla de un gran grupo que no lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque si en la escritura que iban a seguir adorando sus imágenes, eso implica, que hace inferir de que en el sistema del mundo se va a tratar de presentar un nivel de convencimiento para asegurarle a la gente que todo lo que está ocurriendo en esos momentos va a ser algo pasajero y que ya va a volver a retornar a la normalidad. Pero prácticamente esos 7 años son los 7 años, el juicio se va a desplazar. Por eso es que cuando la Biblia dice, si los días no fuesen acortados, ninguno sería salvo, lo que se está refiriendo ahí es, escuche bien, es al tiempo de la gran tribulación. Sí. Dígame. Mira, Juan, mira, Rafael. Ok, yo vi a Rafael aquí ahorita aquí en mi pantalla, pastora. No sé qué ha pasado. ¿Algún otro comentario? Porque ya vamos a detenernos hasta aquí, porque ya vamos a estar hablando del templo que hay más adelante en ese periodo de la tribulación. ¿Estamos claros? Y vamos a ver qué es lo que pasa en ese periodo. Todavía estamos trabajando entre los capítulos 10 y 11. Y por lo tanto, tenemos que ir tomándolos poco a poco. Espero que esta información les ayude a ustedes y que ustedes puedan volver a retomar. Yo, con la ayuda del Señor, si no lo permite, ya mañana voy a ponerla en la página. Pastora, cuando tenga la oportunidad, verifique su correo electrónico con la... Sí, está bien. Yo cuando terminemos la reunión, tengo otra reunión a las 9:30, pero cuando termine, pues yo creo que probablemente se los envío por la mañana. Aquí no, tenemos a Rafael. Rafael te quiere saludar, pero es que eso nos costó trabajo. Pero Rafael, él está grabando, deja que él termine, ¿ok? Sí, y en ese sentido, lo que queremos dejar saber es lo siguiente. Vamos a detenernos hasta aquí y vamos entonces a evaluar lo que ustedes han escuchado. Si tienen algunas preguntas, las traemos para la próxima sesión y continuamos. Pastora, voy a detenerme hasta aquí. Permítame un momentito, porque ahora vamos entonces a detenernos y ya la próxima semana vamos a tocar esta parte, el templo de la tribulación. Y todavía estamos en esos capítulos. Ya vamos entrando al capítulo 11 y vamos a hablar de una serie de aspectos en ese tópico verse. Bien, vamos a detenernos hasta aquí y